Muy buenas tardes. En nombre del GEI les agradezco mucho su presencia. Sobre todo, ¿no se oye? Bueno, ya hay disenso. Esto pinta bien, ¿no? Empezó bien. Sí se oye, no se oye. No, les decía que les agradezco su presencia aquí, sobre todo justo en esta hora, este día en el que Colombia se juega la clasificación al Mundial. Pero creo que esto va a estar mejor. No les cuentes eso, se van a ir. No, esto va a estar mucho mejor. Esto va a estar muchísimo mejor, estoy absolutamente seguro. Tengo el placer de conversar hoy con dos mujeres muy especiales que seguramente tendrán ideas encontradas, seguramente no van a estar de acuerdo en muchos temas o en muchas posturas, pero sin embargo tienen trayectorias similares, que es por donde me gustaría empezar, en las similitudes. Ya veremos las diferencias si las hay. Pero las dos, Cayetana Álvarez de Toledo y Sandra Borda, tienen una formación académica envidiable. Cayetana se graduó de Historia, se doctoró en Historia en Oxford, fue discípula de un hispanista muy importante, que es John Eliot. Y Sandra se doctoró en la Universidad de Minnesota en Ciencias Políticas. Las dos han tenido carreras profesionales brillantes. Sandra ha sido decana en la Tadeo, si no me acuerdo, y además una profesora universitaria muy visible en medios de comunicación. Aquí en Colombia, cada vez que alguien quiere entender qué pasa en el mundo y qué pasa en Colombia, la buscan para que ella nos lo explique. No solamente, y Cayetana, perdón, antes de entrar en política, entró a trabajar en prensa, en uno de los diarios más importantes de España, El País, en las páginas editoriales, hasta que en determinado momento decide dar el salto a la política. Las dos hace poco publicaron libros. Es El Mundo, ¿no? Sí, es El Mundo. Sí. Hace poco las dos publicaron libros muy interesantes. Sandra, Parar para Avanzar, sobre el movimiento estudiantil que protagonizó las marchas en 2019, y Cayetana acaba de publicar Políticamente Indeseable, un título muy sugerente, que es muchas cosas a la vez: una memoria familiar, una memoria o unas memorias de su paso por la portavocía del partido político en el que milita, el PP, en España, y también una clara defensa de ciertas ideas y una manifestación explícita de sus convicciones. Como si fuera poco, las dos han dado el salto a la política. Cayetana ya hace un buen tiempo, el 2006, si no estoy mal, ¿no? Fue tu primera incursión. La primera. Sandra está lanzándose al Senado por primera vez. Esto promete estar muy bueno, sin lugar a dudas. Quería empezar, Cayetana, hablando justamente del compromiso político. ¿Por qué decides en determinado momento dejar las páginas del Mundo, que era un lugar fascinante, no sé si cómodo, no del todo cómodo, sin lugar a dudas, pero desde luego menos aporreado que la política? ¿Cuál fue tu motivación para dar ese salto? Responsabilidad. Me acuerdo, lo cuento en el libro, fui a ver al director del periódico en el que yo trabajaba, Pedro J. Ramírez, el diario El Mundo, un diario importante en España, y le conté un poco balbuceante: es que quiero dejar el periódico y quiero irme a trabajar al Partido Popular. Y me miró, los ojos se le pusieron como platos, se cogió los tirantes, iba siempre con tirantes, me dijo: tú estás absolutamente loca. Me dice: ¿no te das cuenta que el periodismo es política sin responsabilidad? Y entonces me reí y le digo: precisamente. Yo sentí en ese momento que tenía que asumir mi responsabilidad, y que esa responsabilidad, desde luego, se podía asumir desde los medios de comunicación, y de eso podríamos hablar largamente, ¿no? De la importancia que tienen los periódicos y los medios de comunicación, el devenir de las democracias. Es un gran capítulo y complejo. Pero en mi caso, yo quería ser como ese hombre en la arena que describe Theodore Roosevelt,
que mientras los críticos están en la barrera y aplauden o lanzan tomates a los que están ahí abajo, este hombre en la arena es el que se la juega, el que fracasa, el que se levanta polvoriento, sudoroso y malherido, y sin embargo continúa, ¿no? Porque creo que el compromiso con nuestras democracias, y ya por centrar el asunto, exige de todos nosotros un compromiso cívico militante, que no basta simplemente con glosar los males de la democracia o quejarnos por lo que pasa o responsabilizar a los demás, sino que hace falta una actitud militante y activa en defensa del orden liberal. Sandra, tu paso a la política estuvo antecedido por dos fenómenos insólitos, que fueron la pandemia y las protestas sociales. ¿De alguna forma estos fenómenos tuvieron algo que ver con tu decisión de dejar la academia para entrar en la política? Sí, digamos, yo tengo una narrativa mucho menos clara en este momento porque ha sido, o sea, no llevo ni 20 días haciendo política, entonces quisiera tenerlo todo tan claro, espero en unos años tenerlo así de claro. Yo creo que tuvo mucho que ver. Diría que además, digamos, yo no he sido una persona totalmente despegada del ejercicio de la política. Nunca he creído en hacer academia y en producir conocimiento como una experiencia desentendida, como dicen algunos, del mundo real. Yo siempre me moví, digamos, muy de cerca a través de los medios de comunicación entre el mundo político y el mundo académico. Luego, no estoy dando un salto tan grande, pues, para decirlo de alguna forma, pero tuve coqueteos previos y nunca me decidí a dar el sí porque me preocupaba mucho una cosa, necesitaba tener la sensación de que estaba cómoda en donde estaba sentada. ¿Sí? Y necesitaba tener la sensación de que tenía empatía política e ideológica. Finalmente yo soy politóloga, entonces para mí es muy difícil negociar agendas, negociar principios, negociar, ¿no? Si no me siento cómoda, prefiero 1000 veces quedarme en la universidad, en donde estoy en toda la libertad de opinar y de decir cosas a través de los medios y desde el trabajo académico sin necesidad de ajustarme de ninguna forma. Entonces, tardé mucho en encontrar un proyecto político con el que me sintiera cómoda, para empezar, y además tardé mucho en encontrar un proyecto político que le diera a una mujer el lugar que le corresponde. Me encontré con proyectos políticos previos en donde lo que interesaba era la foto, en donde lo que interesaba era tener el nombre por ahí en algún lugar sin necesidad de ofrecer una alternativa real de poder, es decir, sin decirme, mire, yo quiero que usted esté acá y además quiero que gane, ¿no? Era más, quiero que usted esté acá, ¿no? Secas. Y a mí eso no me hacía sentir cómoda, me daba la impresión de que estaban como buscando una mujer para cumplir con la cuota, para cumplir con la necesidad de mostrar diversidad y demás. Esta es la primera vez que siento que estoy en un proyecto político en el que además, digamos, me están dando un muy buen empujón que obviamente necesito porque jamás he hecho política electoral en mi vida. Entonces, creo que esa conjunción de factores, más la coyuntura, por supuesto, que me produce angustia y que me produce ansiedad, porque creo que estamos en un momento social muy difícil en el mundo en general, pero particularmente en Colombia. Eso me hizo sentir que tenía que ensayar, tratar de hacer las cosas desde otra parte. No sé si vaya a funcionar mejor o peor que la academia, porque para mí el mundo político es totalmente nuevo también. Ojalá funcione y ojalá logre hacer cosas, pero siento la necesidad de aproximarme a los problemas desde otra esquina porque me siento un poco limitada también con lo que estoy haciendo desde la academia. Muy bien. No creas que no te voy a preguntar por qué el nuevo liberalismo, pero todo a su, Muy bien. todo a su debido tiempo. Hablabas de responsabilidad, Cayetana, y es evidente que tu compromiso político está muy marcado por un fenómeno, no reciente, pero que se ha agudizado mucho en los últimos años en España, que es el independentismo catalán y los nacionalismos. ¿Te preocupa mucho la degradación de las instituciones? ¿Te preocupa mucho que se esté poniendo en duda los consensos que se lograron con gran dificultad en 1978? ¿Te preocupa mucho el auge del populismo y la presencia de incluso exetarras en el gobierno?
o la coalición de gobierno. Estos dilemas españoles vistos desde Colombia parecen muy extraños. ¿Por qué no familiarizas un poco al público con esa situación política? Porque desde acá se ve España como un lugar, una democracia impoluta, impecable, en donde no hay ningún tipo de desaveniencia ni riesgo para la democracia. Y lo que vivimos, porque vivo allá y fui testigo de ello, el 17 fue dramático. A ver, es una larga historia que voy a intentar abreviar si es posible, ¿no? Para empezar, lo primero que hay que recordar es que ninguna democracia está a salvo y que el ejercicio democrático no es como la función pública que uno alcanza un día una oposición, la gana y la tiene para toda la vida, ¿no? La democracia es un horizonte al que hay que caminar permanentemente de manera insistente, es como una planta que hay que regar y proteger, ¿no? Y España alcanzó una democracia en el año 78 de una manera ejemplar, haciendo una transición de una dictadura a un régimen de libertades, y lo hizo a través del reformismo. Y fuera del reformismo se quedaron fuerzas de ruptura, las fuerzas que se quedaron extramuros del sistema e intentaron boicotear esa transición española reformista y moderada. Y lo que ha pasado, y es una larga historia, insisto, que es difícil abreviar, es que esas fuerzas de ruptura han ido penetrando el sistema y están ya dentro del corazón del sistema. Y son fuerzas radicales, fuerzas extremistas, fuerzas golpistas, fuerzas filoterroristas, fuerzas chavistoides, comunistas, es decir, todo aquello que no quiso que la transición prosperara, hoy está dentro del sistema, en lo que yo defino como el burro de Troya de la democracia. Burro por la ignorancia y burro de Troya por la voluntad de socavar el sistema desde dentro. Y ese es un fenómeno que yo creo que se puede entender y compartir y analizar desde muchos otros países. Estas fuerzas radicales que penetran el sistema y lo horadan, lo socavan, lo erosionan desde dentro. Antes las democracias estaban agredidas desde fuera por movimientos de distinto tipo, agresiones externas, y hoy lo que está pasando es que estos enemigos de la democracia se disfrazan de demócratas y van erosionando, como digo, el sistema desde dentro. Lo trágico, y esto ya es más político y más complejo, que ha pasado en España es que de los dos grandes pilares que tenía el sistema de la transición española, uno era el centro-derecha reformista y el otro el centro-izquierda reformista, ese centro-izquierda, ese socialismo, perdió su relato y lo reencontró en estas fuerzas de ruptura identitarias. La izquierda abandonó la igualdad y se abrazó la identidad. Esto es un proceso que está pasando en muchos otros países del mundo, que desde el Chile hasta el norte de Estados Unidos, en Europa, etcétera. Son fenómenos muy parecidos. Y eso es lo que ha hecho, no me quiero alargar, que fuerzas teóricamente igualitarias avancen en una deriva reaccionaria, involucionista, y se alíen con fuerzas nacionalistas separatistas. Y eso es lo que pasó en Cataluña, que decía Carlos. Eso fue trágico, dramático, porque hubo un golpe a la legalidad constitucional promovida por fuerzas separatistas, fuerzas reaccionarias, fuerzas antimodernas, que ahora están, valga la paradoja, apoyando al gobierno socialista de la nación como fuerza política para formar una mayoría de gobierno. Entonces, esto que ha pasado, por resumirlo en 40 años, lo que requiere, en mi opinión, y por eso yo volví a la política después de irme con una primera decepción, pero volví, decidí que tenía que volver para dar una batalla por la libertad, por la igualdad, por el orden constitucional. Por eso que yo he llamado un día en un meeting que hicimos, una pequeña plataforma cívica en la que yo estaba, hablamos de España como la empecinada voluntad de vivir juntos los distintos. Es decir, personas de izquierdas, de derechas, liberales, conservadores, progresistas, pero que queríamos vivir juntos dentro de un orden de libertad. Y eso requería protección, defensa y militancia. Y en eso estamos, intentando reagrupar a personas distintas, de distinta sensibilidad ideológica, pero que quieran defender ese suelo transversal democrático que permite la convivencia de los diferentes en un orden de libertad. Y eso creo que nos emplaza a todos.
Por eso cuando yo veo los problemas que tiene la democracia o en Colombia, en Venezuela, que es un caso muy extremo, o en Perú, los problemas que hay en Argentina, que la siento muy cercana a mi corazón por motivos que se notan en mi acento, o por otros, en Europa hay muchos problemas también de democracia, sé que hay elementos comunes y sé que hay soluciones también comunes. Y para eso hace falta que haya personas en política, y por eso me alegra mucho encontrar que haya mujeres valientes y mujeres fuertes y hombres fuertes y hombres valientes. Luego podremos hablar del tema del feminismo y la política de género, pero personas que quieren defender los valores de la ilustración, de la modernidad, de la democracia liberal en el sentido más amplio de la palabra. Y tenemos que trabajar conjuntamente. Por eso es un placer para mí estar hoy aquí. Sandra, tú también eras columnista del Tiempo. Me acabas de decir que ya, supongo que debido a tu paso a la política, lo has dejado, has abandonado esa labor. Y en una de tus últimas columnas también mostrabas gran preocupación por la degradación institucional, por el desprestigio que estaba teniendo entre la gente de la calle. Y te preocupaba también que los políticos no defendieran las instituciones. Decías que ese abandono de esa responsabilidad podía quizás derivar en, lo pongo en mis palabras, un momento populista, es decir, que ese sentimiento de desencanto a la institucionalidad realmente acabara con ellas. ¿Crees que estamos en peligro de vivir aquí un momento populista? ¿Crees que, lo voy a poner con nombre propio, si Petro gana, estaríamos en riesgo de una involución democrática? Empezaría por ponerle como un gran paréntesis a esa pregunta, simplemente para decir que yo creo que hay que empezar por reconocer que el descontento es un descontento legítimo, ¿sí? Porque mucha gente dice, bueno, pero las instituciones hay que respetarlas, no sé qué, y empezamos el discurso político diciendo las instituciones hay que respetarlas. El problema es que en el pasado, y yo no estoy hablando solamente de Colombia, ¿no? Que este es un caso bastante generalizado, las instituciones políticas le han dado la espalda a los ciudadanos a quienes se supone que tienen que atender. Entonces el descontento de la gente en Colombia, por ejemplo, digamos, es una cosa abrupta. Uno le pregunta a la gente, están las últimas encuestas, más o menos entre el 60 y el 70% de la gente dice, mira, a mí las instituciones no me sirven, ¿sí? Y es curioso porque la gente dice, yo creo, le preguntan, ¿usted está de acuerdo con los principios democráticos? Y la gente dice, sí. ¿Le sirven las instituciones? No, no me sirven para nada, ¿sí? Entonces, creo que la preocupación es una preocupación muy legítima y con la que hay que lidiar, reconociendo que tiene un origen histórico clarísimo, porque si no se puede equivocar uno, ¿no? Si no se puede equivocar volviéndose impositivo y diciendo o proponiendo, digamos, una cosa de principio, que las instituciones hay que respetarlas como están y punto, y se acabó. Y yo creo que eso no es constructivo. ¿Qué es lo que siento que es importante incorporar en el discurso político? Claro, la democracia hay que defenderla, las instituciones hay que defenderlas, pero tenemos que de alguna forma deshacer o de construir, si quiere, la percepción que tiene la gente de que esas instituciones y de que el régimen político están al servicio de unos pocos. Y entendiendo además que esa percepción es una percepción que se basa en la realidad, no es una idea, digamos, con la que la gente se levantó un buen día diciendo, bueno, el Estado ya no me sirve para nada. No, es que estos son años y años y años de una clase política enquistada en el Estado, que no le ha prestado atención a las necesidades de la gente. Entonces, si la gente no cree en las instituciones, no quiere salir a votar, se siente totalmente separada del sistema político, es por una razón concreta. Luego, si uno quiere volver a construir la confianza de la gente en las instituciones, tiene que tratar de averiguar de dónde surge esto, ¿no? Para proponer fórmulas hay que conocer las causas, y las causas son causas profundas, ¿no? Eso para empezar. La otra cosa, y esto creo que es un tema que es mucho más generalizado en el mundo, es que hay un fenómeno que a mí me preocupa muchísimo y que está además en el origen, por ejemplo, del fenómeno Trump en Estados Unidos. Y es una cosa que muchos han denominado la arrogancia liberal, ¿sí? Que es esta idea
que tenemos muchos liberales, me incluyo, ¿no? Porque además la academia es un lugar por excelencia en donde el pensamiento liberal clásico pues predomina. La idea que tenemos de que como nuestras ideas fueron ideas dominantes durante un muy buen tiempo, ¿no? Las ideas de la Ilustración de las que habla Cayetana, las ideas de los derechos, ¿no? El respeto por la igualdad, las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, bueno, todo este paquete de ideas fueron dominantes por mucho tiempo y la sensación que tenemos los liberales es que, bueno, pues es que eran dominantes porque eran mejores, ¿no? Y eso ha hecho que en un tiempo como el actual, en el que el desafío conceptual, ideológico, político a las ideas liberales es tan sobresaliente que no sepamos engancharnos en la conversación y que tengamos la idea de que toda esa gente que está desafiando nuestro ideario liberal simplemente es estúpida, ¿no? ¿Cómo así? O sea, ¿de dónde se sacaron que no todos somos iguales? ¿De dónde se sacaron que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres? Ay, por Dios, ¿de dónde se sacaron que la población LGTBI tiene los mismos derechos que nosotros? ¿No? Ahora las ideas liberales están en el centro de la discusión. Volvimos a empezar. Y hasta que los liberales no nos enganchemos con respeto en esa conversación, yo creo que estamos perdidos. Estamos absolutamente perdidos, porque en muchos lugares del mundo, insisto, vean el fenómeno Trump, esos desafíos a las ideas liberales se volvieron políticamente predominantes, ¿sí? Se volvieron alternativa de poder, se volvieron un grupo político que no podemos seguir ignorando y que si seguimos ignorando simplemente vamos a correr el riesgo de que se queden en el poder para hacerse oír y que ellos tampoco nos escuchen por cuenta de que creen todo el tiempo que nosotros somos superiores moralmente o que nos creemos superiores moralmente a ellos. Entonces, creo que tenemos que transformar la conversación política fundamentalmente. ¿Sí? Creo que no podemos seguir pensando que estábamos en lo cierto y que por tanto no tenemos que conversar. ¿Sí? Creo que tenemos que reconocer que el mundo cambió sustancialmente, que el proyecto liberal dejó por fuera a mucha gente, ¿sí? Que el proyecto liberal de la globalización dejó por fuera, ese es el fenómeno Trump de nuevo, dejó por fuera un montón de gente que no se logró subir a la economía globalizada, que se quedó sin empleo, que se quedó sin alternativas y que además siente todo el día que desde los medios de comunicación liberales y desde las élites liberales le están diciendo que encima de que no se subió al carro de la globalización y no logró progresar, sus ideas y lo que piensan es una cosa absolutamente equivocada. ¿Sí? Entonces, imagínense el fenómeno que estamos creando. Imagínense el fenómeno que estamos creando. Creo que el proyecto liberal se hizo dominante y olvidó que había un grupo sustancial de gente que se quedó por fuera de ese proyecto y la ignoró sistemáticamente durante muchísimo tiempo. Y muchas derechas extremas descubrieron ese grandísimo error y lo capitalizaron políticamente. Todo ese fenómeno hace entonces que hoy tengamos que tener una conversación totalmente distinta, pero insisto, empezando por reconocer que si queremos volver a sacar adelante el proyecto liberal, esto tiene que partir de un mea culpa, de que nos equivocamos, que dejamos gente atrás y que tenemos que reformular el proyecto liberal para acompañar y para subir al proyecto a aquellos que se quedaron por fuera. O si no, estamos condenados a repetir esta cosa una y otra vez y ahí no avanzamos en absoluto. Ya estamos entrando en los dilemas del presente, en los dilemas del mundo contemporáneo. Y si no te entendí mal, estabas apuntando directamente a las demandas de inclusión de comunidades que se han quedado por fuera de las instituciones. Creo que en Colombia, mal que bien, tenemos instituciones sólidas, pero es un traje bonito que llega a la pantorrilla, es verdad. Mucha gente se queda por fuera. Tú, Cayetana, ¿cómo lo ves desde España, en donde digamos que sí hubo un proceso de inclusión de toda la población con la transición, que no dejó a nadie por fuera, creo yo, excepto a los violentos? Eso es. Todo el que renunciara a las armas podía participar en política. Y es más, tú incluso
propusiste una coalición de centro para que el Partido Popular y el PSOE y Ciudadanos se enfrentaran a las nuevas reivindicaciones identitarias. Ese centro no cuajó y por eso estamos en la situación en la que estamos. ¿Crees que esas reivindicaciones identitarias nacionalistas se deben a fallas en el liberalismo, a que no han sido incluidos, a que de verdad las instituciones españolas no han sido generosas con los nacionalistas? No, al revés. El problema que ha sucedido en España es que nuestro orden constitucional, que es enormemente generoso e integrador, ha funcionado, pero la práctica política es lo que ha fallado. Y no precisamente por ser excesivamente rígido o duro con los nacionalistas y los separatistas, sino más bien al revés. Ha sido demasiado condescendiente con los iliberales y no solamente condescendiente, sino que les ha permitido convertirse en las fuerzas que dictan la moral y la centralidad española. Por poneros un ejemplo, es decir, en España las fuerzas más separatistas, nacionalistas o la ultraizquierda deciden quiénes son moderados y centristas y razonables y quiénes no lo somos, si combatimos esas ideas iliberales, ¿no? Y eso es lo que yo llamo el tablero inclinado de la política, que creo que se puede aplicar en muchos otros países también, donde las fuerzas más radicales o de izquierda radical o separatistas están en la parte alta del tablero y las fuerzas del espacio liberal, conservador, ampliamente entendido, están en la parte baja. De manera que siempre estamos compitiendo en desigualdad de condiciones culturales. Los medios de comunicación, el ecosistema cultural, el sistema educativo está larguísimamente dominado por esas fuerzas culturales de izquierdas y nacionalistas. Con lo cual se hace muy difícil el ejercicio del debate político y del debate democrático, ¿no? Porque estás en inferioridad de condiciones. Hasta tal punto de que muchas veces partidos de centro-derecha consiguen ganar elecciones, pero como el tablero sigue inclinado, en cuanto esas otras fuerzas se reorganizan, ¡pum!, vuelven a caer a la parte baja del tablero. Esto es lo que yo llamo la batalla cultural ampliamente entendida, que tiene que ver con ideas efectivamente de ilustración y de modernidad política y liberales en el sentido amplio, que yo creo que son buenas y que ahí puedo discrepar con Sandra en este punto y estar de acuerdo en otro. Es decir, yo coincido plenamente contigo en que desde dentro de las instituciones y dentro de la política tenemos que hacer una labor profunda de regeneración y de recuperación y de rescate de la política. De hecho, mi libro, vengo a hablar de mi libro comercialmente, lo que hace en el fondo es un intento muy humilde, muy modesto de contribuir a la sanación de la política a través de la verdad. Es decir, describir todo lo que funciona muy mal en la política por parte de alguien que está dentro todavía, que lo ha sufrido, lo ha padecido, también ha participado en el funcionamiento de los partidos, por ejemplo, los problemas de las instituciones, las miserias internas de la política que vas a descubrir y que son muy duras, especialmente dentro de los partidos políticos, pero a través de ese análisis y de ese retrato a veces cruel de cómo funciona la democracia, poder regenerarla, corregirla y mejorarla. Porque si no lo hacemos nosotros desde dentro del orden liberal, democracia liberal, mucha gente va a empezar a buscar soluciones fuera del orden liberal, que eso ya está sucediendo. Es decir, esto no es nuevo, la tentación autoritaria, los modelos alternativos siempre han existido, pero se empieza a detectar un aumento de jóvenes, sobre todo, pero no solamente de jóvenes, también de poblaciones mayores. Decías de Trump en Estados Unidos, pero empieza a pasar entre poblaciones muy jóvenes en Europa también, que empiezan a decir, por ejemplo, que el modelo chino no les parece tan mal, ¿no? Que la transacción esa mefistofélica, consistente en que tú dame parte de tu libertad, que yo te voy a garantizar la seguridad, la prosperidad, una vida cómoda, coche, familia, casa, etcétera, esa transacción del modelo chino empieza a parecerles una buena solución porque creen que la democracia está corrompida, no funciona, está lleno de parásitos que se perpetúan, ayudan unos a otros y las instituciones no responden a sus intereses. Por eso es tan importante que quienes sí estamos dentro de la defensa del orden liberal
trabajemos activamente por su regeneración y su fortalecimiento. Es decir, por ejemplo, el Poder Judicial. Esta es una gran batalla en España y creo que en otros países, ¿no? No podemos permitir la politización obscena del Poder Judicial que se da en muchos de nuestros países. Y nosotros, incluso en situaciones difíciles, tenemos que levantar la bandera desde dentro para la independencia del Poder Judicial, tanto cuando nos beneficia como cuando nos perjudica. Es decir, tiene que haber contrapesos. El Parlamento. Los parlamentos se están volviendo, en fin, ver una sesión parlamentaria se está convirtiendo en algo casi dantesco, ¿no? Insultos que van y vienen, esta palabra que se utiliza en España, no sé si aquí también, que es el zasca, que es como una réplica rápida y safia al de enfrente, que está pensada muy para Twitter. Es decir, el debate parlamentario, la conversación pública se está degradando a unos pasos agigantados. Tenemos que recuperar el Parlamento como institución, donde tiene que valer la verdad, otro de los grandes valores que están desapareciendo en la discusión pública, los hechos. Ahora todos son sentimientos y emociones. Entonces, tus sentimientos contra mis sentimientos, yo lo veo de esta manera, el otro opina de tal cual, no hay manera de conseguir un consenso político en base a las emociones de cada uno. Hay que devolver la verdad, el hecho objetivo, el argumento al debate parlamentario. La propia belleza de las palabras, esas intervenciones en Colombia que habláis tan bien además, esa belleza de las alocuciones, la gran oratoria política. Hay que devolver la calidad y la belleza al debate político, ¿no? Y estas son cosas que tenemos que hacer quienes estamos en primera o segunda o tercera línea, quienes estamos en la propia política. Y también el ecosistema mediático y cultural y los propios ciudadanos, es decir, muchos de ustedes, tienen que contribuir a esa tarea siendo exigentes. Exigentes con los políticos, no votando solamente aquello que suena bien y que me dice aquello que yo quiero escuchar, sino votando a aquellos que nos dicen la verdad, que son auténticos y que señalan el camino a veces del sacrificio, porque el sacrificio es necesario muchas veces e inevitable, pero con un horizonte luminoso al final, ¿no? No el que promete el cielo en la tierra y que garantiza la frustración después. Es decir, esto es una tarea enorme, colectiva, de asunción de responsabilidades, ¿no? Y en eso sí estoy de acuerdo con Sandra en que tenemos que trabajar desde las propias instituciones. En lo que quizá no tanto es en esa apreciación sobre la arrogancia liberal, ¿no? Que tendemos a arrogancia los liberales, ¿no? Pero creo que al contrario, desde luego está la experiencia española, el liberalismo en el mundo europeo está muy a la defensiva y acomplejado. La retirada de las tropas americanas de Afganistán fue un ejemplo de esa retirada casi moral del liberalismo del mundo, ¿no? Una especie, pues aquí, ensimismémonos y sálvese quien pueda, ¿no? Y nuestras ideas no son lo suficientemente buenas como para exportarlas a otros sitios. Y yo lo que digo es que las ideas liberales no son buenas porque son nuestras, ¿no? Occidentales, etcétera, son buenas porque son las que permiten a cualquiera, en cualquier lugar del mundo, prosperar y avanzar. Son las ideas de la libertad, de la igualdad, del Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el pluralismo político. Son transversales y son derechos humanos en el sentido más básico de la palabra. Lo que sí tenemos que ser capaces de hacer es otorgar a ese liberalismo un relato de convicción y de optimismo, una reafirmación liberal y también desde el optimismo, que es una de las fuerzas movilizadoras de la política menos exploradas en los últimos años. El populismo siempre se alía con el pesimismo, ¿no? Es el apocalipsis inmediato que requiere de un gran Mesías hoy, ¿no? Van a venir grandes tormentas que van a requerir de mí, del papel del Salvador, ¿no? Yo creo que hay que darle la vuelta a la situación y a partir de un análisis racional y optimista de lo que ha sido capaz de conseguir las ideas liberales en el mundo, ahormar un relato y reagruparnos y trabajar conjuntamente por nuestros órdenes democráticos. Carlos. Adelante, claro que sí. Yo tiendo a estar de acuerdo, pero tengo un problema con ese argumento que todavía no sé cómo resolver. Tengo diagnosticado el problema, pero no lo tengo resuelto. Y voy a usar un escenario que a mí me parece es un escenario muy elocuente para ejemplificar en dónde es que está como el centro de la cuestión y cómo resolverla. El sistema interamericano, la OEA y demás,
tiene un escenario de participación de la sociedad civil, ¿no? Estos son principalmente estados, pero por supuesto allí hay un lugar para la sociedad civil que, siendo el sistema interamericano tan fuerte en la defensa de derechos humanos, pues obviamente siempre ha estado ocupado por organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Un arreglo hiperliberal, ¿sí? Si uno mira el sistema interamericano, la preservación de la democracia, el respeto a los derechos humanos, digamos, es el multilateralismo en lo liberal por excelencia. Y allí siempre han estado estas organizaciones defensoras de derechos humanos utilizando el sistema multilateral para traer más poder a la defensa de los derechos humanos en sus países de origen. Recientemente, en América Latina se han hecho muy fuertes las iglesias cristianas, principalmente en Brasil, pero también en muchos otros países. ¿Y qué ha pasado con ese espacio para la sociedad civil en el sistema interamericano? Que ahora las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos les tocó ceder un poco de espacio porque las organizaciones no gubernamentales cristianas también quieren estar ahí. ¿Sí? Porque la idea que tienen de defensa de derechos humanos es una idea distinta, ¿sí? Hay problemas con el aborto, hay problemas con los derechos de las poblaciones LGTBI, en fin, digamos, creo que todos tenemos claro cuáles son como los dos mundos distintos en los que se mueven estos dos tipos de actores. Y algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dicen, no, imposible, ¿sí? Uno no puede negociar la defensa de los derechos humanos y uno no le puede meter religión a la defensa de los derechos humanos. Pero otras, siento yo, hacen el ejercicio que me parece que tenemos que empezar a hacer todos, y es decir, hombre, uno no le puede seguir pidiendo a la gente que tiene creencias religiosas que las deje metidas en su casa y que cierre la puerta con llave y que en el resto de su comportamiento, fuera de lo privado, se convierta en un liberal, ¿sí? Es decir, estamos en un mundo en el que vamos a tener que empezar a conversar en otros términos distintos, ¿sí? En el mundo ideal de los liberales, las creencias religiosas, por ejemplo, son un obstáculo para la defensa de los derechos, ¿sí? Los derechos de las mujeres, el derecho a disponer de su propio cuerpo, el derecho al aborto en ciertas condiciones, eso está en contra de las ideas de muchas religiones, de todas prácticamente. Bueno, muchos de los derechos de las mujeres están muy en cuestión en muchas religiones. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el sistema interamericano algunas de estas organizaciones? Dicen, no podemos cerrar la puerta. ¿Sí? No podemos cerrar la puerta. Estas organizaciones tienen el mismo derecho que tenemos nosotros, porque finalmente también son organizaciones de la sociedad civil y hay que replantearse la conversación. El punto que no tengo claro es cómo se replantea uno la conversación. Lo que siento que ya no es sostenible es que nosotros los liberales digamos, estas son las ideas, yo coincido, pues en mi cabeza son mejores que todas las otras, por eso estoy donde estoy, políticamente hablando, pero tengo la impresión de que no podemos seguir sosteniendo eso frente a un grupo de gente que es cada vez más y más grande, que tiene más poder político, que tiene más poder social, que está mejor organizado. No podemos seguir utilizando el argumento de superioridad. ¿Sí? Yo creo que eso ya no es sostenible. Creo que ahí hay que llevar a cabo una conversación. Yo no sé en esa conversación el resultado en dónde tiene que estar. Lo que digo es que desde donde yo estoy parada siento que se está volviendo un poco autoritario seguir pensando que las ideas liberales son mejores que las otras y sentarme en ese lugar de comodidad. ¿Sí? Siento que eso ya no es sostenible y que al contrario lo que hace es envalentonar alternativas políticas que son ciertamente antiliberales y que son ciertamente antidemocráticas. Siempre se sugirió en ciencia política el gran peligro de la democracia es que los antidemocráticos jueguen las reglas del juego democrático, ¿sí? Porque ahí no vamos a saber qué hacer. Porque ¿qué vamos a hacer? Si les decimos que no, entonces somos antidemocráticos. Si les decimos que sí, van a entrar a jugar con reglas del juego que atentan directamente contra las ideas de la democracia. Esa es mi angustia, que entiendo, no sé bien cómo resolverla. La tenemos todos, pero yo creo que no hay que tener miedo a que te llamen de todo. Es decir, indeseable, fascista, a mí me han llamado cantidad de cosas, machista, ¿no? Por considerar que hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Es que yo no considero que este señor que está sentado aquí tiene menos derechos que yo, ni que su presunción de inocencia es menor que la mía, porque yo haya nacido mujer con órganos sexuales femeninos y él con lo contrario.
ni creo yo que tengo más en común con Cristina Kirchner que con Iván Duque por el hecho de ser mujer. No es verdad, ¿no? Entonces, estas ideas colectivistas, estas ideas identitaristas, estas ideas separatistas que rompen la democracia por dentro, son las que ahora están mandando dentro de un nuevo relato de la izquierda, ¿no? Y eso es algo que tenemos que combatir con pedagogía, no con arrogancia, no, con pedagogía política, y a eso nos dedicamos los que estamos en la política. Esa es la batalla de las ideas y la batalla cultural, ¿no? A mí me ha tocado en una trinchera difícil, pero muy parecida a estas otras, que es la separatista en Cataluña, ¿no? Pero en el fondo muy parecida. El separatismo en Cataluña lo que dice es que los que somos catalanes o hablamos catalán somos un colectivo homogéneo, unívoco, granítico, y el resto de españoles son otro. Y es que eso es falso, ¿no? Las personas, las identidades son complejas, la identidad es individual, como dijo Popper. Eso sí es un gran acierto liberal y es el triunfo de lo más moderno que hay en la sociedad, que es que se nos juzgue por nuestros hechos, por nuestras conductas, no por nuestros órganos sexuales, nuestro color de piel, la religión que profesemos, o la orientación sexual, o el apellido que tengamos, o el dinero que tengamos en la cuenta corriente, ¿no? Ese es el triunfo de la Ilustración, ¿no? De la idea ilustrada de que el individuo es lo más importante que hay. Y a lo que estamos asistiendo es una involución de esa idea extraordinaria y luminosa, ¿no? Y están volviendo los colectivismos, los identitarismos, disfrazados de causas nobles, con un fondo de razón histórico. Evidentemente, las mujeres tenemos mismos derechos que los hombres, hay agravios que se producen, los homosexuales han sufrido, en fin, siglos de maltrato y marginación, ¿no? Pero eso no puede convertirse en un movimiento separatista, identitario, de oposición y confrontación entre sexos, y desde luego no puede convertirse en una causa de segregación legal o de discriminación en función, insisto, de criterios completamente premodernos e identitarios. Y esa es una de las batallas que puede librarse en muchos países del mundo y que creo que también tenemos que analizar conjuntamente. A veces toman la forma de indigenismos, está ocurriendo en México, está ocurriendo en muchos otros sitios, está ocurriendo en Bolivia, separatismos indigenistas en Chile también. Feminismos radicales, insisto, radicales, la última ola, tercera ola feminista, que nos convierte en víctimas de nacimiento unos y verdugos de nacimiento otros, está produciéndose en los separatismos nacionalistas por motivos de lengua, o en los nacionalismos identitarios nacionales, de Estado, ¿no? Que también hay movimientos, el trumpismo era un movimiento nacionalista también, y en Europa hay movimientos de extrema derecha nacionalistas. Y esos relatos son los que requieren de los liberales, en el sentido más amplio y bello de la palabra, una actitud, sí creo que muy firme, muy combativa pedagógicamente y políticamente, muy activa, muy militante. Pero, a ver. Digamos, mi problema ahí sí me voy a separar. Porque, por eso lo he dicho, para provocarte. Porque creo que hay un problema en general con esa idea liberal de que todos somos iguales, y es que en la vida real no lo somos. Ese pequeño detalle. En el papel, claro, ¿sí? Pero ¿quién podría pensar, por ejemplo, que a estas alturas del paseo uno pueda construir el argumento de que mujeres y hombres hemos tenido exactamente las mismas garantías a nuestros derechos? No, nadie claro dice, que no los nadie hemos dice tenido. que eso haya sido así. Pero claro, entonces eso quiere decir básicamente que si no en el papel, pero en la vida real, el tablero, como dices, está desbalanceado, y no estoy hablando solamente del problema de género, pero ese no es el único, ¿sí? Hay un montón de desbalances que se han creado en el seno del liberalismo, y yo creo que parte del problema es justamente que cada vez que existen esos desbalances y esas desigualdades, entonces las correcciones terminan siendo absolutamente cosméticas. Si uno quiere seguir trabajando desde el liberalismo, yo creo que el liberalismo ciertamente tiene herramientas para corregir esos desbalances, ¿sí? Yo creo que las tiene. El problema es que parte del obstáculo… Desde luego no lo tiene el iliberalismo. Pero parte del obstáculo, claro, de acuerdo, por eso digo que el liberalismo tiene las herramientas, pero el obstáculo que estamos enfrentando es que desde el liberalismo el discurso a muchos les inhibe de reconocer que esas desigualdades existen. Entonces, por ejemplo, en la discusión del tema de las cuotas en materia de género,
¿sí? Yo he escuchado una y mil veces gente que dice, pero hombre, ¿por qué le van a dar cuotas? Yo hago parte de una lista del Senado que es cremallera, es decir, obligatoriamente Horrible. tiene que haber... Soy muy contraria. Ahí está. Muy Entonces, contraria, porque no sabes ¿cuál si es te colocan por lo que tienes en la cabeza o entre las piernas? Y perdónenme por ninguna de las manera dos cosas, porque es que el género no tiene nada que ver con eso. Entonces, parte de lo que está sucediendo acá es que se está corrigiendo un problema histórico que es la exclusión sistemática y estructural de las mujeres del ejercicio de la política. ¿Por qué no se puede hacer de otra forma? ¿Por qué no se puede hacer de otra forma? Porque el otro escenario es, bueno, una lista abierta y que todas las mujeres que entren quieran. Claro, pero como nunca hemos participado en política, como hemos estado excluidas tradicionalmente, no hay ni la menor posibilidad de que electoralmente estemos en las mismas condiciones que están los hombres. La solución entonces es que para empezar a nivelar un poquito el tablero, se tengan que hacer esta suerte de fórmulas como la de la lista cremallera, en donde por primera vez tenemos el chance, medio chance, porque no está asegurado, de ganar. ¿Sí? Entonces, es cuestión de nivelar el tablero. Yo no tengo nada en contra de que cuando el tablero esté medianamente nivelado, empecemos a jugar todos con las mismas reglas del juego. Pero lo que me parece que es una ficción total es presumir que si el tablero está así y seguimos diciendo que todos somos iguales y que todas las reglas se aplican de la misma forma para todos, aspirar a que eso automáticamente se nivele. Yo creo que eso no va a suceder. Ha demostrado históricamente que no sucede. Entonces, eso, insisto, es solamente para poner el problema del género. Eso sucede de la misma forma en términos de las desigualdades económicas, ¿sí? Es la ficción de decirle a la gente, el tablero está súper desnivelado, nosotros los que tenemos los recursos, además tenemos la posibilidad de tomar las decisiones desde el Estado, pero tranquilo, siga jugando con las mismas reglas del juego que por ahí, según la OSD en Colombia, en unas 10 o 12 generaciones va a llegar. Eso es una ficción, eso es una ficción. Entonces, creo que la tensión que hay que resolver es la de, yo creo que hay que seguir defendiendo las ideas liberales, pero siempre reconociendo que hay desequilibrios que hay que corregir, porque si uno defiende las ideas liberales solamente sobre la base del principio, las defiende como infalibles y como imposibles de producir la suerte de desigualdad que han producido, creo que estamos condenados a seguir profundizando esas desigualdades y ese es un mundo en el que no queremos estar. Un matiz. Tú partes, me da la impresión, de la base de que las ideas liberales, y lo acabas de decir, son las que han producido esa desigualdad. Yo es que discuto eso. Es que yo creo que las ideas de libertad son las que generan prosperidad en las naciones y las que otorgan oportunidades a la gente y crean clases medias y permiten a la gente más humilde prosperar y avanzar precisamente porque es sobre su esfuerzo, su mérito y su trabajo como van a poder crecer, con la ayuda evidentemente del Estado del Bienestar, que en Europa es, en fin, muy, muy, muy notable, ¿no? Y las ideas liberales han contribuido a la creación de esos sistemas que permiten precisamente las mayores cotas de prosperidad y de ensanchamiento de clases medias, ¿no? Si partimos de la base de que nuestras ideas son las que han producido la desigualdad, entonces efectivamente hay que empezar a pedir perdón. Pero yo es que no comparto la premisa de salida. Luego sobre las cuotas y esto. A mí lo que me pasa es que, primero, a mí no me gusta que me juzguen, ni que me promuevan, ni que me, en fin, ¿cómo se puede decir?, desprecien por mi condición de mujer. Es decir, ni una cosa ni la otra. Y me ha pasado además muchas veces, y esto en España no tenemos lista cremallera, pero sí se instaló una lista de cada 5 tiene que haber 2 de sexos, ¿no? 3 o 2 en variación, por lo menos un mínimo de 2, 3 de cada sexo. Y yo he visto cómo los partidos hacen las listas, porque son listas cerradas, y cuando llega el momento de las preelectoral y dicen, pues a ver, hay que buscar 3 tías. Y es un momento muy humillante. Hay que buscar 3 tías para rellenar la lista, ¿no? Y a mí es que eso me duele, ¿no? Es que lo digo en serio, no es una broma, no es una butad. Yo creo que tenemos que estar ahí por nuestro mérito, nuestra capacidad. Y evidentemente, en esto sí coincidimos, porque es lo de personas sensatas, el sistema tiene que estar enfocado para dar igualdad de oportunidades a todos nosotros. Evidentemente al margen de cualquier consideración. En fin, de origen económico, sexual, de cualquier índole, ¿no? Y en eso sí hay que trabajar. Y el liberalismo ha trabajado precisamente para eso, para ofrecer igualdad de oportunidades a mujeres y hombres. En España, contra un día, me acuerdo, hubo un debate político y Irene Montero, que es la mujer
mujer de Pablo Iglesias, bueno, ministra de Igualdad y muy feminista radical y todas estas cosas. Hizo un discurso en el que insultaba a la derecha, decía que nunca habían apoyado a las mujeres, por fin ahora cuando llegaba a la izquierda, por fin las mujeres iban a tener derechos que no habían tenido a lo largo de los siglos, ¿no? Y yo saqué una lista, ella hablaba de las políticas, ¿no? Una lista, la primera mujer presidenta del Congreso, la primera mujer presidenta del Senado, la primera vicepresidenta del Gobierno, la primera presidenta del Tribunal Constitucional, la primera comisaria europea, todas habían sido del partido del centro derecha español, previo a las cotas. Entonces, esto se desmonta también con los hechos, por la vía de los hechos y por la vía de la propia, en fin, interpretación del sentido común aplicado a la vida cotidiana, que es que no se nos puede juzgar por nuestros arbitrarios señas de identidad de nacimiento, sino por nuestro mérito y nuestra capacidad. Y a eso tenemos que trabajar, para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, pero no forzar discriminaciones de ninguna índole, creo. Perdón que... Ha estado maravilloso el intercambio, era la idea, desde luego les dije que por favor pasaran por encima de mí cuanto quisieran. No, eres un hombre, tú puedo ser el invisible, el invisibilizado y no me importa en absoluto. Pero nos queda muy poco tiempo y la batería de preguntas que tenía es enorme y quería retomar una que ya te insinué inicialmente. Cuando me enteré que dabas el salto a la política, siendo profesora de los Andes, en un momento que coincide justo con el paso a la política del rector de los Andes, asumí espontáneamente, de forma gratuita, apresurada sin duda, que ibas a militar con él. Asumí que se iba a llevar a su profesora estrella a su lado. Y me sorprendió cuando vi que decidías entrar al nuevo liberalismo. ¿Por qué? No estoy segura de que él pensaría que yo soy su profesora estrella. Bueno, no lo sé. No lo sé. Me pongo a pensar. Lo asumimos los espectadores que no sabemos nada de ni qué idea, se cuece ahí. ni idea, pero quiero decir una cosa sobre eso. Una de las razones por las cuales opté por la alternativa del nuevo liberalismo tiene que ver con un fenómeno que a mí me preocupa muchísimo y es... digamos, parte de lo que ha venido sucediendo con este desencanto con la democracia tiene que ver con el desencanto enorme que tiene la gente con los partidos políticos, ¿no? Entonces, a la gente le nombran partido político y todo el mundo quiere salir corriendo. Ahora se volvió moda en Colombia que si uno quiere ser un candidato viable para algo tiene que irse por firmas, porque si se va con un partido político es como, oh, se contaminó, está mal, está metido con politiqueros y demás. Sin embargo, y esto otra vez es mi sesgo de formación de politóloga, yo sí soy una completa convencida de que una democracia sin partidos políticos no funciona, ¿sí? Y además le tengo alergia sistemática a los proyectos personalistas. A mí, una persona que tenga un discurso político que prometa esta vida y la otra solo, me produce mucha preocupación. Porque, entre otras cosas... y no estamos hablando de nadie en particular, pero entre otras cosas creo que hay una razón fundamental por lo que eso sucede y es que los partidos políticos, dicen los politólogos, son atajos, pero también son formas de restringir el impulso autoritario de las personas. Es una forma de poner al candidato a rendir cuentas sobre su plataforma, de someterlo a un cuerpo de ideas concreto, es decir, le da disciplina al ejercicio de la política a los partidos políticos. Y yo debo decir que a mí una de las cosas que me sorprendió mucho de la iniciativa del nuevo liberalismo, que es un partido político que renace después de 33 años, es que, digamos, la gente que está ahí se ha puesto la camiseta de construir partido político, a pesar de que es absolutamente impopular y a pesar de que tenemos a los estrategas día y noche diciendo no mencione el término partido político, no lo mencione porque eso no es bien recibido, a la gente no le gusta. A pesar de eso, hay un proyecto serio de construir un partido político distinto, ¿no? Obviamente no con los mismos vicios de siempre. Y para mí eso era importantísimo. Creo que el recuperar la política como un ejercicio colectivo y no personalista, el recuperar la política como un espacio de deliberación, un espacio de generación de acuerdos, pero también un espacio de disciplina ideológica, si uno quiere, ¿no? No esta cosa que se ve en Colombia, que todo el mundo vota como le da la gana, no importa de qué partido sea en el Congreso. Yo creo que eso es un servicio que se le paga a la democracia. Entonces, el hecho de que sea nuevo
Tal vez me equivoque en el futuro, espero que no, pero el hecho de que sea nuevo me da a mí la impresión de que si algunos le metemos el hombro a la creación del partido, podemos realmente llegar a un puerto sano y útil para la democracia. Los otros partidos que existen en Colombia a mí no me atraen política e ideológicamente, yo no me identifico con la derecha, yo no me identifico tampoco 100%, bueno, la izquierda realmente no tiene partido o está empezando a construir partido también, pero digamos nadie tiene ese énfasis institucional tan fuerte, tan impopular, pero tan fuerte que le ha puesto el partido en el que estoy. Esa es la razón fundamental por la que estoy ahí. Muy bien. Nos quedan pocos minutos. Pero usted me deja decir una cosa sobre lo que dijo Cayetano. Por favor. Claro que sí. No, es que, digamos, estaba acordándome del famoso estudio ese que hicieron del reclutamiento para una orquesta filarmónica, en el que tomaron la decisión de poner a las mujeres y a los hombres cada vez en las audiciones, cada vez que iban a interpretar un instrumento, detrás de un telón para que los jueces no supieran si eran hombres o mujeres. Y se dieron cuenta que el telón hacía una diferencia enorme. Porque hay un sesgo natural, pues finalmente han sido años y años y años de predominancia de los hombres en muchas actividades, hay un sesgo natural que lleva a la gente, justamente porque ese es el ambiente en el que hemos vivido, a creer que en muchas tareas los hombres lo hacen mejor que las mujeres. ¿Sí? Si ustedes miran, por ejemplo, las evaluaciones de mis estudiantes en la universidad y las comparan con las evaluaciones de los estudiantes a los profesores hombres, ahí se dan cuenta que hay un sesgo de género clarísimo, ¿sí? Del que no son culpables, porque es que esto es cultural, esto no es que la gente decida ser machista o decida discriminar, es que todos los días, hombres y mujeres, nos sorprendemos los unos a los otros, les ha pasado, estoy absolutamente segura, teniendo actitudes machistas, ¿sí? Todo el tiempo está uno, uy, miércoles. Esto es un sesgo, ¿sí? Y es un sesgo que no podemos controlar completamente. Entonces, parte del ejercicio es reconocer que ese sesgo existe, para empezar, y dos, empezar a remediar las consecuencias que tiene el tener ese sesgo en materia de la selección de las personas que toman las decisiones, de las formas en las que se recluta a la gente para los trabajos, de las formas en las que se califican los estudiantes, etcétera, etcétera. Porque yo creo que negar que el sesgo existe es incurrir en un escenario que lo pone a uno en un camino muy peligroso, que es el de decir todos seguimos siendo iguales, los sesgos no existen, y consecuentemente la regla de la igualdad puede contribuir a que el sesgo no se corrija. Y esa es mi preocupación. Yo no creo que el liberalismo sea el responsable 100% de todas las igualdades, de todas las desigualdades, perdón. Tengo la impresión de que en términos de desigualdad económica y social esto tiene mucho que ver con la creación en unos lugares de unos estados excluyentes políticamente que no contribuyen a corregir esas desigualdades. No es el liberalismo solo, ¿sí? No es el liberalismo solo, pero la impresión que tengo es que si seguimos pensando que el principio es la respuesta y la fórmula general para todo, vamos a correr el riesgo de no corregir el sesgo, de no corregir la discriminación que produce el sesgo y de no corregir entonces la desigualdad que produce la discriminación y que produce el sesgo. Nos quedan 2 minutos, Cayetana, para tu última intervención, y de paso quisiera que nos hablaras de un elemento que está en tu libro que es muy lindo, que es el amor a la política, el gozo de la política, lo honorable y la honra que da ser político. Sí, sí. Yo creo que no hay nada más importante que la política. A veces para mal, su capacidad de destrucción es muy, muy notable, muy grande, y se vio efectivamente en Estados Unidos. El asalto al Capitolio es una imagen de la capacidad destructiva de la ideología de la política, ¿no? Pero también está su en vez, es decir, cuando la política es ejercida con inteligencia, con vocación de servicio, con belleza, con verdad, con amor a la libertad, tiene una capacidad de sanación y de cura extraordinaria. Y por eso es tan importante que personas, lo mejor que podamos conseguir en la sociedad, se dedique a esta nobilísima tarea. Y por eso es tan importante regenerar la política para que las condiciones se den, para que gente buena se dedique a esta tarea, ¿no? Y gracias. Yo digo, casi me voy a atrever a darle casi un consejo a Sandra, de quien ha estado en política, y la veo ella con todo este entusiasmo, que no lo pierda
y que sepa que la vida de partido es muy, muy difícil. De hecho, en España ocurre un poco lo contrario de lo que tú has descrito ahora, ¿no? Uno de los problemas que yo he tenido tiene que ver con el exceso de disciplina, cerrazón, ensimismamiento de los partidos políticos, que son como cápsulas y cúpulas muy fuertes donde no hay autonomía, capacidad de deliberación, de debate, de libertad dentro de las organizaciones. Y aquí decías que es lo contrario, cada uno vota lo que le da la gana y no puedes votar, solamente puedes votar lo que te diga la cúpula, porque si no te multan, que me ha pasado a mí, por defender la despolitización de la justicia, 500 euros, que he recurrido a la justicia, por principio. Y lo que digo es que hay que encontrar un equilibrio razonable entre la eficacia de la organización partidista y la deliberación, el debate democrático, la libertad, la autonomía, que se vean personalidades distintas. En política no todos somos iguales, en un partido no somos un ejército de clones sin conciencia, somos personas cada uno con nuestra sensibilidad, con nuestra aportación, nuestro perfil, y es importante que eso se preserve y se cuide, ¿no? Y luego una última cosa que para mí es crucial y es un poco de qué va el libro, ¿no? Y lo han elegido los editores para la contraportada. Y me alegro que lo hayan hecho, ¿no? Yo creo que la política necesita una cura de verdad. Es decir, los políticos tienen que decir en público lo mismo que dicen en privado. Y eso no ocurre en casi ningún lugar del mundo. Y ahora que tienes toda la libertad, y cuando pases al otro lado, inmediatamente empezarás a sentir ¿qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Si yo digo esto, ¿qué consecuencia va a tener? Mantén tu plena libertad y tu plena autonomía de palabra. Porque solamente, y lo digo así en el libro, cuando los políticos digamos lo mismo en público que en privado. Solamente además cuando reconozcamos la degradación de nuestro oficio, solamente cuando nos veamos retratados en el implacable espejo de los hechos, solo así podremos rescatar a la política de las mandíbulas del populismo. Y esa cura de verdad es lo que creo que te animo a mantener y a reivindicar. Muchas gracias. Pues nos salió el letrero rojo que avisa que el tiempo se acabó, lamentablemente. Daría para horas, sin lugar a duda. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias Sandra, muchísimas gracias Cayetana. Ha sido un honor estar acá moderando esta charla.